En este ejercicio nos presentan con una expresión algebraica donde es menos por la resta de h y z y la suma de g más z, donde todo eso tiene que ser igual a un k menos 9z más z al cuadrado, donde todas esas constantes son enteros y k es positivo. Y nos preguntan ver cuál de esas aseveraciones son correctas. Y entonces, lo primero que deberíamos hacer para enfrentar el problema es precisamente desarrollar la expresión algebraica, porque de repente aparece un k que no sabemos muy bien qué vendría a corresponder. Entonces, si nosotros aplicamos la propiedad distributiva, esto queda de la siguiente manera. Donde en primera instancia podemos ver que podríamos factorizar el z elevado a 1, donde vamos a quedar con un h y un menos g. Y finalmente nos quedaría multiplicar toda esta expresión por el menos 1, o sea, el menos que está afuera. Y así quedamos finalmente con una expresión que debería ser igual a lo que nosotros tenemos al otro lado del enunciado. Entonces con esto ya podemos analizar qué significa cada una de estas aseveraciones. Con respecto a la 1, nos dice que h es distinto de g. Y eso sí efectivamente es cierto. ¿Y por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, lo que nosotros desarrollamos recién, esto tiene que ser igual sí o sí a todo esto, al menos 9z. ¿Y por qué? Porque tiene la misma variable que estamos buscando elevado al mismo grado, o sea, es un z y un z a los dos lados. Entonces, sabiendo eso, ahora podemos igualar estas cantidades. O sea, y como nos damos cuenta, el z y el z son exactamente lo mismo, y además no voy a hacer como dividir por z, sino que voy a hacer que menos h más g es igual a menos 9, ¿no es cierto? Porque ahí estaríamos como haciendo una subigual, por así decirlo, entre lo que vendrían siendo las constantes de los zetas. El z no lo estoy dividiendo por sí mismo, o sea, no estoy haciendo un chas chas, no, porque eso no estaría del todo correcto, dado que z podría ser 0 y nunca hay que dividir por 0. Y entonces, sí podemos igualar las constantes, y por eso podemos ver que menos h más g tiene que ser igual a menos 9. ¿Y qué pasaría si fuesen iguales? Bueno, este término sería igual a 0, cuestión que no es cierta, dado que en el enunciado nos dice que menos h más g tiene que ser igual a menos 9. Por tanto, la 1 es correcta, dado que efectivamente tienen que ser distintos, porque de otra forma tendrían que sumar 0. Ahora en la 2 pasa algo bien curioso, porque nos dice que h es menor que g, tan solo eso. Además sabemos que g y h son enteros, o sea, no son fracciones, no son números periódicos, cosas de ese estilo. Y además sabemos que k, el número que está aquí, es positivo por el enunciado. Entonces nos dice que h menos tiene que ser menor a g. Y para esto, lo que tenemos que analizar es qué está ocurriendo con dónde está involucrada h, básicamente. O sea, tenemos gh aquí, en el primer término, y por tanto el símil vendría siendo esta k. Por tanto, podríamos igualarlo, es igual a k. Y por otra parte, tenemos lo que vendría siendo lo que estábamos hablando recién, de que menos h más g tiene que ser igual a menos 9. Y de aquí podemos analizar ciertas cosas. Y para este análisis podemos proponer dos situaciones basándonos principalmente en lo que está ocurriendo en la primera parte. ¿Y por qué? Bueno, porque como sabemos que k tiene que ser positivo, sí o sí una de estas constantes, g y h, tienen que ser negativas. O sea, o g es negativo o h es negativo. O sea, podríamos plantear la situación 1, en que g es menor que 0 y eso es mayor que h, quiero decir. Y la segunda es h mayor que 0, mayor que g, ¿no es cierto? Principalmente por lo que nos dice el enunciado, porque k es positivo. Entonces, cuando nosotros analizamos la 1, vemos que efectivamente la primera condición del k se cumple, porque g por h, que uno es negativo y otro es positivo, se va a hacer algo positivo, porque hay un menos 1 que está multiplicando esa multiplicación. Entonces, con negativo, negativo, va a dar positivo. Cuestión que en esta sí se cumple para la primera. Pero para la segunda, la que nosotros tenemos a la derecha, tenemos un problema. Y la razón es que si g es positivo, este va a ser un positivo. Pero si h es negativo, va a ser negativo por negativo y eso va a ser positivo. Pero en este lado tenemos que nos da igual a menos 9. Por tanto, ese análisis, esta desigualdad que planteamos, según lo que nos estamos diciendo, es incorrecta. Y es precisamente la que nos dice el enunciado, porque lo podríamos abreviar como g es mayor que h. Y eso sigue siendo correcto. Pero le agregamos más información basada en el enunciado, por tanto, la 1 es falsa. Porque lo que sí debería ocurrir es la segunda, dado que vemos que sí se cumple la multiplicación y además se cumple de que h es mayor que g,
y además eso da un número negativo en el 9, que está aquí, es lo que nosotros estaríamos buscando. Y finalmente tenemos la número 3. En esta se nos dice que la multiplicación de las dos constantes g y h tiene que ser menor que 0. Eso es verdadero porque esa multiplicación, que estoy rayando ahora en amarillo, tiene que ser igual a k. Y k por el enunciado, como lo hemos dicho varias veces, es positivo. Entonces, menos h por g tiene que ser igual a k, donde k, además, todo esto tiene que ser mayor a 0, o sea, positivo. Pero lo que nos dice esto es que la multiplicación tiene que ser negativa. Y eso tiene sentido, porque si todo esto es negativo, va a ser negativo, por ese menos 1 que se está multiplicando afuera de la multiplicación, por así decirlo, va a dar una multiplicación, un resultado positivo, cuestión que cumple con lo que nos dice el enunciado, así que la 3 verdadera, siendo entonces la letra D, las aberraciones hace eso mismo, correctas.